22º episodio de La vida en Jaquetía, que lleva por título Los tres mosqueteros que eran cuatro. La Escuela de la Alianza de Tetuán va a necesitar un profesor de español y de francés, y Soli no va a dejar pasar la oportunidad para lograr el puesto y así darle vía libre a su deseo de casamiento con su novia gracias a los ahorros que le permitirá este puesto. Así va a describir los detalles de la escuela, de los profesores y a sí mismo como profesor. Con 3 de ellos va a formar los 3 mosqueteros que eran 4, que da título a este episodio, abandonando su lugar donde la manca de Lepanta, con quien no faltarán discusiones. Después del episodio de la Cruz Gamada, me tocó el premio gordo, o casi. Dio la casualidad que... No fue casualidad, para mí fue algo de Minas Shamayim, de los cielos, mandado por Dios. Dio la casualidad Minas Shamayim que en la escuela de la Alianza de Tetuán necesitaban un profesor de español y de francés porque estaban abriendo clases más altas de secundaria. Así es que me presenté en la oficina del director de la escuela, Monsieur Assá, que en paz descanse, y me contrató para dar clases de español en la 3e. El premio gordo, porque mi novia y yo nos queríamos casarnos al día siguiente, no al día siguiente, al año siguiente, y yo tenía que aljotar, y aljotar es ahorrar, y apañar chavos para la boda. Así es que el sueldo de esas clases se me ajuntó con lo que me daba el gobierno por mi trabajo en el liceo Qadi Ayyad. Pero lo de los chavos fue lo de menos. La escuela era nueva, toda blanca. Poco hacía que la habían edificado. Antes estaba en la judería. Sí, antes ya no había mucho judío porque todos se habían mudado para el ensanche, o mejor, el ensanche, que era la parte más moderna de la ciudad. Una escuelita hanzona, bonita, y aparte unos cuantos franceses, españoles y también marrocanos, musulmanes, todos los demás judíos, mientras que en el Qadi Ayyad yo era el único, como lo dije. De la hora me hice amigo con los maestros y con el director. Era un señor oriundo de Turquía, muy bajito de estatura, pero con un koah, como los hay pocos. Koah, en hebreo, poder, energía. Muy buena persona, pero bastante severo y derecho como la vara de Moshe Rabbenu, la vara de Moisés, nuestro maestro. Entre los profesores habían 3 de mi edad, solteros como mí, que acaban de salir de l'École Normale Hébraïque. Empecimos a ir de parranda juntos por las noches y a jugar al baloncesto en la escuela, que tenía un buen campo. Resulta que los 3 habían alquilado un piso Qadun Olam. Ya deberíais saber de memoria que Qad es una preposición en arabia que sirve para comparar Qadun Olam tan grande como un mundo. Ya no os lo explico más. Me dijeron que por qué no me iba yo a vivir con ellos, que había sitio para 3. Para 3 más, digo yo. Asak para 1. Asak en árabe a fortiori. Pues lo dicho, hecho. Ni corto ni perezoso, me voy en casa de doña Dolores Aguilar Castro, viuda de Ballesteros, para despedirme de ella. Entro en mi cuarto, hago las maletas y me voy para la sala ande la manca de Lepanta. Estaba leyendo una novelita de Puello. Estábamos a primeros del mes de noviembre, así es que yo pensé que con medio mes que la daría a Dolores, iba que chuta. Oiguis, se haga por los matados que se fueron y no volvieron. Me levantó un shra la tal Dolores, que de los gritos que pegó y de las hamayot, aspavientos, que hizo, ya se iba a quedar manca del otro brazo. Ya iban a acudir de las calles. Por favor, poní atención, que ahora vos voy a hablar en castellano, con la sh y la th, como en inglés. Show y thing. Pero esto no puede ser. No se puede admitir un comportamiento tan desfachatado.
¿Quién se ha creído usted que soy yo? ¿Una institución caritativa? ¿Que le voy a perdonar medio mes de renta? Estamos a 3 del mes y usted me lo tiene que pagar por entero, ¿me oye? ¿No le da vergüenza abusar de una mujer débil, anciana, viuda, que no tiene más medios para subsistir que un par de alquileres que cobra aquí y allá? Se vino pa' mí, pa' meterme mano, y como de débil no tenía nada, me espanté. El alquiler era de 1.500 francos. La me creí 1.000 y los otros 500 se los di a la morita que trabajaba en la casa y estaba a la esquina mirando la función con ojos espetados, bien abiertos, como los de las lechuzas por las noches. Una morita, un confitito, con unas trenzas y un cuello que cuando yo llegaba y la miraba fregando los suelos me entraban unos sudores como si estuviéramos en el hammam. Pero vaya a ver, nunca hubo nada. Una vez vino su hermano por ella a la casa y baba, ni los luchadores y Shoah Liberati, ni Hayim Laforce, ni Primo Carnera, no entraba por la puerta el gachó. El gachó no es Jaquetía, es andalú y quiere decir algo como el fulano o el tío, el gachó. Pero le di esos 500 francos de despedida para hacer de genear, rabiar y patalear a la manca y salí pitando con mi equipaje, pitando no fuera que me tiraran una maceta en la cabeza con la mano sana que la quedaba. Abajo me estaban esperando los 3 mosqueteros y nos fuimos para su piso, los 4, como en la novela de Alejandro Turmas. En el piso que habían alquilado mis compañeros había sitio para minyan y medio. Minyan, hebreo, grupo de 10 hombres, número indispensable para poder hacer una oración colectiva. Pero como ellos estaban desde mucho tiempo acostumbrados a la vida de internos en dormitorios de 20 o 30, pusimos las 4 camas en el cuarto principal, que era grande como el Palacio del Mendú, y ahí hicimos nuestro dormitorio. Cuando venían visitas a visitarnos, las recibíamos en el salón, donde teníamos agua de otra cama por si se desqueaba alguno, colarse, y se quedaba a pasar la noche. Casi siempre ese alguno era una alguna, pero de eso no hablaré ni pablaré y me quedaré mudo como una mem cerrada, alusión a la forma de la letra hebraica mem sofit, mem final, que tiene la forma de un cuadrado totalmente cerrado. Cuando una persona sabe guardar un secreto, se dice que es como una mem cerrada. Los 3 mosqueteros, todos en sus 20 años, eran solteros, guapos y sin compromiso. Lo que los facilitaba las hajjas es que en ese tiempo, a principios de los años 60, había en Tetuán una velada de maestras mandadas por la Misión Culturelle Française que enseñaban en las escuelas marroquíes. Algunas de ellas no estaban mal y eran muy francesas. Hafiz y deseando y deseando. Hafiz significa, del árabe, ¿cómo diría yo? De temperatura elevada. No de temperatura, más bien de temperamento. Desear es espiar, estar al acecho. Deseando a ver si podían qadear haja con un producto del país. Qadear haja quiere decir concluir un negocio, pero en este contexto ya se pueden figurar ustedes lo que puede significar. Oye, Salomó, ¿no dijiste que eras una mem cerrada y que de todo eso de la cama del salón no ibas a hablar ni para hablar? Caldec mem cerrada, yo diría que eres más bien una haba buracada, porque lo estás bujeando, revelando todo, y todos los oyentes se están enterando de cosas que me parece que mejor sería dejarlas calladas. Tienes razón, Salomón, tienes razón. Vamos a dejarlas calladas.
Así pasó el 22º episodio titulado Los tres mosqueteros que eran cuatro, que continúa la sección profesando de la vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina. En el próximo podcast vamos a escuchar el episodio titulado Luto, Boda y Canto. Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en lavidaenjaquetía.com.